¿Qué pasaría si una simple niñera se atreviera a desafiar al millonario más frío y poderoso de la ciudad? Una humillación pública, un secreto enterrado y unas lágrimas inesperadas cambiarán para siempre el destino de una familia. Él la despreció llamándola solo la niñera, pero esa noche, frente a todos, ella lo hizo llorar en los brazos de su propio hijo. Me llamo Elena Morales, tengo 63 años, y cuando camino con mi uniforme por los pasillos de mármol de una mansión que no es mía, recuerdo a la mujer que fui y la que todavía intento seguir siendo. No tengo joyas ni diplomas colgados en la pared, pero llevo en las manos marcas de trabajo y en los ojos un cansancio honesto. Podría parecer poco para los que confunden el brillo del dinero con el valor de las personas. Para mí, es suficiente. Me ha mantenido de pie. Desde hace 5 años cuido de Daniel, un niño de 8, curioso y silencioso, que vive en la casa de Adrián Duarte. Sí, Duarte, el millonario de los periódicos, de las inauguraciones de rascacielos y de las entrevistas donde nunca sonríe. Cuando lo veo bajar las escaleras con su traje azul impecable, la corbata perfectamente centrada y el reloj que atrapa la luz como un pequeño sol en su muñeca, comprendo por qué los demás empleados enderezan la espalda y agachan la mirada. Su sola presencia impone un orden que nadie se atreve a discutir. Yo llego cada mañana con el primer autobús, el mismo conductor que ya me saluda por mi nombre, y cruzo la reja de hierro que se abre sin hacer ruido. La mansión me recibe con su jardín recortado a escuadra, su fuente que no deja de cantar, su puerta pesada. Entro y respiro hondo. No vine a admirar las paredes, vine a cuidar a un niño. Daniel corre hacia mí cuando me ve. No grita, no salta demasiado. Se aferra a mi cintura como quien encuentra una isla. Lo abrazo y él apoya la cabeza en mi pecho, escuchando mi respiración. A veces pienso que ese sonido, tan simple, es lo más parecido a una canción que ha conocido en esta casa. No me gusta decirlo en voz alta, pero aquí sobran objetos y faltan palabras tibias. El personal se mueve con la precisión de un reloj. Clara, la gobernanta, lleva un cuaderno donde anota cada flor que entra, cada mantel que sale. Los camareros andan como sombras. Nadie tropieza, nadie comenta, nadie pregunta. Todo parece previsto. Todo, menos la necesidad que tiene Daniel de subirse al columpio del roble, de mancharse las manos con tierra, de escuchar una historia antes de dormir. Esas cosas no caben en los cronogramas. A Adrián lo veo de lejos la mayoría de los días. Cruza el vestíbulo con paso firme, hace una llamada detrás de otra, responde con monosílabos. No es un hombre cruel, es un hombre distante. Hay gente que nace así, y hay gente que se hace así. No sé en cuál de las dos listas ponerlo. Lo que sí sé es que, cuando se detiene en el marco de una puerta y nos observa a Daniel y a mí dibujar en el suelo, le cruzan los ojos destellos que no le alcanzan para ablandarle la voz. Yo, que fui costurera, vendedora, cocinera, que enterré a un marido y sequé lágrimas de 2 hijos, aprendí a leer silencios. En esta casa suenan como vajilla finísima. Basta un roce para que vibren. Daniel me habla de su madre en susurros. Dice que a veces la sueña. Entonces yo le canto bajito, con la voz que me queda, y él se duerme apretando mi dedo índice. No sé exactamente cuándo empecé a sentir que cuidarlo era también cuidarme a mí. A esta edad, los afectos son una forma de memoria. Una se vuelve casa para quienes no la tienen. Algunos invitados, cuando hay cenas, me miran como se mira a un mueble útil, con gratitud educada y condescendencia. ¡Qué ternura, la niñera!, dicen. Yo sonrío sin mostrar los dientes. Quisiera responderles que no soy solo la niñera, que sostener una infancia tiene el peso de un puente, que si no lo cruzas con cuidado, se cae alguien al río. Pero las palabras en esta casa deben colocarse como los cubiertos, en el lugar exacto. Quizá por eso Duarte me dirige la palabra lo justo. A la hora, no lo consienta.
más disciplina. Su manera de decir disciplina no es un grito, es una pared. Y sin embargo, he visto una grieta. Una tarde, pasando con una bandeja frente a su despacho, escuché su voz bajar de golpe mientras decía, «No repetiré lo que me hicieron». Y luego silencio. Una frase como una piedra en el fondo de un lago. Esa piedra me acompaña. La rutina nos contiene. Desayuno en la mesa pequeña de la cocina, lectura de cuentos, tareas de la escuela con Daniel, paseo al jardín, merienda, baño tibio. A veces, cuando el niño se queda en mis brazos después del baño, siento que la casa cambia de temperatura por un instante, como si nos dejara encender una estufa invisible. Dura poco. El timbre del estudio suena, la puerta se cierra, los pasos vuelven a medir los metros. ¿Por qué papá no se ríe?, me preguntó Daniel una vez, con esa seriedad extrema que solo tienen los niños cuando miran lo que los adultos no miramos. Porque se olvidó de cómo se hace, le respondí, acariciándole el pelo. Pero la risa se aprende de nuevo. Él me miró con desconfianza, como si yo escondiera un truco. Luego se aferró a mi cuello con la fuerza justa para no lastimarme y me dijo al oído, «No me dejes solo cuando haya gente». Le prometí que no. La promesa empezó a pesarme la semana en que Clara anunció, con la agenda en la mano, que tendríamos un banquete grande. Empresarios, políticos, periodistas. «El Señor quiere todo perfecto», dijo, y yo asentí, aunque lo perfecto en estas casas casi siempre significa que nadie haga preguntas incómodas y que los niños no lloren ni rían en voz alta. Los días previos fueron un desfile de flores, copas, manteles, cajas de vino, platos que no sabría nombrar. Daniel me seguía de un cuarto a otro, aburrido de tanto brillo. En el jardín, lo empujé en el columpio y su risa cortó el aire espeso. Pero apenas Adrián apareció en la terraza, Daniel se enderezó como una cuerda. Le acomodé la corbata pequeña que Clara le había comprado para la gran noche, y le dije que nadie, por más dinero que tenga, puede prohibirle respirar hondo. No me gusta hablar mal de nadie, pero hay un momento en el que el dinero se vuelve una jaula con paredes transparentes. Desde afuera se ve todo. El jardín verde, las lámparas, la mesa larguísima, los zapatos que no hacen ruido. Desde adentro, en cambio, uno no sabe dónde apoyar las manos sin sentir que va a dejar marcas. Duarte vive ahí, aunque no lo sepa. Daniel también, y por eso yo intento cada día abrir una ventana, aunque sea con el canto de una canción. La víspera del banquete, Adrián reunió al personal y dio instrucciones con esa precisión que no admite matices. La música bajará cuando él levante la mano. Las flores irán centradas como una brújula. Los camareros no cruzarán detrás de su silla. «Quiero orden», dijo. Y a mí me dio por pensar que el orden que pide para la mesa es el mismo que pide para el corazón. Nada que se desborde. Esa noche, al acostar a Daniel, me preguntó si yo también estaría en el salón. «Estaré cerca», le prometí. «No me dejes solo», insistió, con los ojos muy abiertos. «No te dejo solo», repetí. «Aunque no me veas, voy a estar». Bajé la luz y me quedé unos minutos sentada junto a su cama, escuchando cómo su respiración se hacía lenta. En el pasillo, el silencio de la casa parecía otro, más atento. Al pasar frente al espejo grande del vestíbulo, me vi de cuerpo entero. Una mujer que ha sido muchas cosas y ahora es niñera. Me sonreí, apenas, para no olvidar que ese apenas también puede significar todavía. No sé por qué, al subir a mi cuarto, me dio por abrir la ventana. El aire frío me despejó. Desde allí vi el salón principal listo, la mesa vestida de marfil, las copas alineadas como soldados de cristal, los candelabros esperando el fuego. Imaginé la sala llena, los brindis, las palabras medidas. Imaginé a Duarte en la cabecera, erguido como siempre. Imaginé a Daniel buscándome con la mirada.
Sentí que algo se acomodaba y algo se desacomodaba dentro de mí al mismo tiempo, como cuando una tormenta está tan lejos que solo la huele quien ha vivido en campo abierto. Cerré la ventana, apagué la luz y me prometí dormir. No lo logré del todo. Al amanecer, la casa ya no era casa, era escenario. Y yo, que detesto el teatro de las apariencias, respiré hondo y me repetí lo único que me ha servido en todas las cocinas, talleres, ferias y salas donde trabajé. Nadie es solo nada. Esa tarde, cuando el primer auto se detuvo frente a la puerta principal y el primer perfume caro se instaló en el aire, supe que mi promesa a Daniel se iba a poner a prueba y que, si debía elegir entre la incomodidad de los poderosos y la calma del niño, elegiría al niño. Como siempre, como toda la vida, porque para eso estoy aquí. La mañana del banquete, la mansión entera amaneció en movimiento. El personal corría como hormigas, cada uno con su tarea precisa, flores que llegaban en cajas enormes, copas que se alineaban en la mesa larga, vajillas de plata que brillaban tanto que reflejaban las caras cansadas de quienes las lustraban sin cesar. Yo me mantenía en segundo plano, como siempre, procurando que Daniel no estorbara entre tanto ir y venir. «Señora Morales, por favor, mantenga al niño apartado del salón», me pidió Clara, con voz apurada. Asentí. Lo llevé al jardín, donde el aire todavía era fresco y el ruido de los pájaros parecía contradecir la tensión que flotaba en la casa. Daniel se subió al columpio del roble y lo empujé despacio, escuchando su risa. Pero bastó con que apareciera su padre en la terraza para que la risa se cortara. El niño se enderezó como un soldado, y yo apreté los labios. «Elena», dijo Adrián Duarte, con la voz firme que usaba para todos, «que el niño esté listo a las 8». «Sí, señor», respondí, aunque me hubiese gustado replicar que los niños no son relojes. Lo vi volver a entrar, erguido como siempre, y pensé que no era casual que lo llamaran «hombre de hielo», en voz baja entre los empleados. Era su manera de caminar, de ordenar, de hablar sin levantar el tono pero sin dejar espacio a réplica. Duarte no necesitaba gritar, imponía silencio. Al final de la tarde, el salón ya estaba preparado. Las lámparas de cristal colgaban como lunas multiplicadas, los candelabros esperaban encenderse, y la mesa se extendía como un río de mármol cubierto de manteles. Era un escenario pensado para impresionar, no para compartir. Ayudé a Daniel a vestirse. Su pequeño traje gris le quedaba un poco grande, pero aún así parecía un caballero en miniatura. Mientras le ajustaba la corbata, me susurró: «Prométeme que estarás cerca». «Nunca te dejo solo», le respondí. Cuando bajamos, ya llegaban los primeros invitados, hombres de trajes caros, mujeres con vestidos largos y perfumes que dejaban estelas en el aire. Todos saludaban a Duarte con sonrisas medidas, esas que no nacen de la alegría sino de la conveniencia. Él correspondía con un leve gesto de cabeza, como si cada saludo formara parte de un guión aprendido de memoria. Me quedé al margen, como me correspondía, pero no pude evitar observarlo. Había en su postura algo más que soberbia, había cansancio. Sus manos se apoyaban en la mesa con firmeza, pero noté un leve temblor en los dedos. Tal vez los demás no lo vieron, demasiado ocupados en admirar su autoridad. Yo sí lo vi. Daniel se aferraba a mi mano. Lo sentí respirar agitado, y me incliné para tranquilizarlo. «Respira, cariño. No pasa nada». Él asintió, aunque su mirada seguía fija en su padre. Cuando todos estuvieron sentados, un senador levantó la copa para brindar. Después lo hizo una empresaria, y finalmente le tocó a él. Adrián Duarte se puso de pie, la copa en alto, la sala pendiente de su gesto. «Brindo», dijo con voz baja y clara, «por el orden que nos mantiene de pie, incluso cuando el mundo insiste en el desorden». Las copas se tocaron, el cristal cantó, y yo vi a Daniel tragarse el aire. No era un brindis para él, era un recordatorio de que en esa mesa no había lugar para lo imprevisible, ni para un niño,
ni para mí. Entonces sucedió el primer tropiezo. Daniel, nervioso, se inclinó demasiado al moverse y golpeó sin querer la bandeja de un camarero. Una copa cayó. El vino se derramó como una mancha oscura sobre el mantel inmaculado. Los murmullos recorrieron la sala. Yo avancé instintivamente para ayudarlo, pero la voz de Duarte me detuvo en seco. «Señora Morales, manténgase en su lugar». Sentí el golpe como una bofetada. Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El camarero cambió el mantel con rapidez. Los invitados sonrieron con incomodidad fingida, y yo quedé de pie, congelada, con la promesa rota en mis manos. No era la primera vez que me ponía en mi sitio, pero esa vez, delante de tantos, con su hijo mirando, supe que algo en mí no iba a quedarse callado por mucho tiempo. Me contuve. Lo ayudé a sentarse, acariciándole la espalda disimuladamente, mientras todos retomaban la conversación. Pero dentro de mí ardía un fuego que no había sentido en años. Miré a Duarte, imponente en la cabecera, y pensé, algún día este hielo tendrá que romperse. Los días previos al banquete se vivieron como una marcha militar. Desde el amanecer hasta la medianoche, la mansión no conoció descanso. El personal iba y venía cargando cajas, bandejas, arreglos florales. Las cocinas parecían fábricas, con hornos encendidos y vapores que escapaban como si el aire mismo estuviera en ebullición. Yo observaba todo desde mi rincón, intentando cumplir mi promesa a Daniel, no dejarlo solo. El niño estaba nervioso. Lo notaba en la manera en que se mordía el labio, en la forma en que buscaba mi mano a cada rato, como si yo fuera un salvavidas en medio de un mar de adultos. Esa mañana me preguntó de nuevo, ¿de verdad vas a estar conmigo en el salón? Sí, mi cielo, le respondí. Aunque creas que no, siempre estoy contigo. Clara, la gobernanta, recorría los pasillos con una libreta y un lápiz, anotando cada detalle. Su frente brillaba de sudor, y sus ojos estaban más tensos que de costumbre. «El señor Duarte quiere que todo sea impecable», me dijo con un suspiro. «No soporta que nada se salga del guión. Impecable». Esa palabra me dolía, porque lo impecable suele significar, en estas casas, que nadie puede llorar, que nadie puede reír demasiado alto, que los niños deben ser estatuas bien vestidas y los empleados, sombras invisibles. Por la tarde, llevé a Daniel al jardín para que respirara un poco. El columpio bajo el roble era su refugio. Lo empujé suavemente, y él comenzó a reír. Era una risa limpia, fresca, que cortaba la rigidez de la mansión como un rayo de sol inesperado. Pero en cuanto vimos a Adrián Duarte asomarse a la terraza, la risa se apagó. El niño se enderezó, como si un resorte invisible lo obligara a comportarse. «Recuerda, a las 8 exactas», ordenó Duarte desde arriba. «Sí, señor», contesté, mientras apretaba los dientes. En su voz no había violencia, pero sí un peso que aplastaba. No gritaba, no lo necesitaba. Bastaba con esas pocas palabras para que todos nos sintiéramos evaluados, juzgados, contenidos. La casa, poco a poco, se transformó en escenario. Las lámparas de cristal brillaban como lunas multiplicadas. Los candelabros esperaban la chispa de las velas. La mesa, cubierta con un mantel marfil, parecía un río interminable donde se reflejaban las copas alineadas como soldados. Yo ayudé a Daniel a vestirse. Su traje gris, recién planchado, olía a almidón. Le ajusté la pequeña corbata azul y él me miró con ojos grandes. «No me dejes solo», repitió. «No lo haré», le prometí. Al bajar al salón principal, ya estaban llegando los primeros invitados. Los autos negros se alineaban frente a la puerta, los choferes abrían las puertas con precisión y los perfumes caros empezaban a mezclarse con el aroma de los platos. El murmullo de las conversaciones flotaba como humo, elegante y pesado.
Los hombres, con relojes que brillaban tanto como sus sonrisas, hablaban de negocios como si fueran asuntos de vida o muerte. Las mujeres, envueltas en vestidos largos y joyas relucientes, exhibían sonrisas ensayadas. Nadie parecía del todo feliz. Todos actuaban. Era un teatro, y Duarte era su director. Yo me quedé a un lado con Daniel, pero no pude evitar observar cómo lo recibían. Cada invitado parecía inclinarse apenas, como si se arrodillara en silencio. Él, en cambio, apenas levantaba la barbilla. No necesitaba más para imponer su poder. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Duarte se acercó a mí. Su mirada era fría, calculada. «Señora Morales», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los más cercanos lo escucharan. «Recuerde que usted es solo la niñera». Fue un latigazo. No era la primera vez que me lo decía, pero esa vez lo hizo delante de otros, con su hijo de pie junto a mí. Sentí que la sangre me subía a la cara. Daniel bajó la cabeza, como si le doliera en carne propia. No respondí. No podía. Si hablaba en ese momento, me temblaría la voz. Lo único que hice fue apretar la mano del niño. Los invitados sonrieron condescendientes, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Yo permanecí en silencio, tragándome la humillación. Pero dentro de mí, algo se encendió, una llama que no se apagaría con facilidad, porque entendí que aquella noche no sería como las demás. El banquete recién comenzaba, pero yo ya sentía que caminaba sobre un hilo delgado, con un precipicio debajo. Y aunque no sabía aún cómo ni cuándo, presentía que las máscaras iban a caerse. El salón principal resplandecía como un escenario de teatro. Las lámparas de cristal colgaban encendidas, multiplicando la luz hasta volverla casi artificial. Los candelabros estaban alineados como soldados. Las copas, limpias al extremo, reflejaban los rostros tensos de los invitados. Todo parecía calculado, medido, frío. Yo caminé detrás de Daniel, intentando ser invisible, aunque sabía que tarde o temprano mi presencia se convertiría en piedra en el zapato de alguien. Los invitados ocuparon sus asientos con una precisión ensayada. Adrián Duarte se sentó en la cabecera, erguido, impecable en su traje azul marino. Bastó su gesto seco para que el murmullo bajara de inmediato. El maître dio 2 palmadas discretas. La música de violines descendió de volumen, y los brindis comenzaron. «Por las alianzas que sostienen esta ciudad», dijo un senador, alzando su copa. «Por la visión de quienes saben imponer orden en medio del caos», añadió un empresario de voz grave. Finalmente, Duarte se levantó, con la copa en alto. Pronunció con esa calma que siempre imponía silencio. «Brindo por la disciplina. Sin disciplina todo se derrumba». Las copas se tocaron. El cristal sonó como campanas lejanas. Yo sentí a Daniel apretar mi mano con fuerza. Me incliné para tranquilizarlo. «Respira, chico», le dije en susurro. Él asintió, pero sus ojos estaban clavados en su padre. Cuando sirvieron el primer plato, un invitado corpulento se inclinó hacia Duarte. «¿Y el chico? ¿Comienza ya su preparación para las escuelas de élite?» «Pronto», respondió Duarte, sin siquiera mirarme. «Pero antes aprenderá disciplina». Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Una mujer con un vestido rojo me miró de arriba a abajo y sonrió con condescendencia. «Qué bien cuidado está el niño», dijo, como si yo no pudiera escuchar. «Se nota que tiene una niñera entregada». No respondí. Bajé la mirada y acaricié la mano de Daniel bajo la mesa. El segundo plato trajo consigo la primera grieta. Daniel, nervioso, se movió torpemente y chocó contra el brazo de un camarero. Una copa se inclinó. El vino tinto se derramó como sangre sobre el mantel marfil. El murmullo fue inmediato. Los cuchicheos se expandieron. Yo reaccioné sin pensar, inclinándome hacia él para ayudarlo.
Entonces la voz de Duarte, dura y cortante, llenó la sala. «Señora Morales, manténgase en su lugar». Me quedé paralizada. Sentí que todos los ojos se clavaban en mí. Daniel, con las mejillas encendidas de vergüenza, intentó hablar. «Papá, yo...». «Silencio», ordenó Duarte, sin mirarlo siquiera. «Los caballeros no hacen escenas». Los camareros retiraron el mantel manchado y colocaron uno nuevo con destreza. Los invitados recuperaron sus sonrisas falsas, como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé de pie, rígida, con la humillación quemándome por dentro. No era la primera vez que me recordaba mi lugar, pero aquella noche lo había hecho delante de todos, con su hijo mirándome, aprendiendo de esa dureza. Y fue en ese instante cuando comprendí que no se trataba de mí. Se trataba de lo que Daniel estaba absorbiendo, de la lección que su padre pretendía grabarle, que el afecto debía ocultarse, que la ternura era debilidad. Me senté despacio, con el corazón latiendo desbocado. Daniel me tomó la mano bajo la mesa y susurró apenas: «No me dejes». Ese susurro me atravesó más que cualquier grito. Yo había prometido no dejarlo solo, y aquella promesa se volvía cada vez más difícil de sostener en medio de aquella mesa de mármol y cristal. Los brindis continuaron. Las risas ensayadas regresaron. Los cubiertos tintinearon como si la armonía estuviera intacta. Pero dentro de mí algo había cambiado. Sentía un fuego en el pecho, una voz que me decía que tarde o temprano tendría que hablar. Clara, desde un rincón, me miraba con ojos suplicantes, como pidiéndome que guardara silencio. Pero yo ya sabía que el silencio podía educar o condenar. Y esa noche, ese silencio estaba condenando al niño que yo había jurado proteger. No dije nada todavía. Esperé. Pero en mi interior supe que el hielo de Duarte, por más grueso que pareciera, estaba a punto de resquebrajarse. No recuerdo haber sentido nunca tanta presión en el pecho como aquella noche. El salón estaba lleno, y sin embargo, reinaba un silencio extraño, expectante, como si todos los presentes hubieran percibido que algo más profundo se gestaba bajo la superficie. El vino derramado ya era apenas un recuerdo. Los camareros habían cambiado el mantel, los cubiertos brillaban de nuevo y las conversaciones superficiales trataban de retomar su curso. Pero la tensión seguía allí, latente, flotando entre las luces de los candelabros. Yo mantenía la mirada baja, con Daniel a mi lado. Sentía su manito apretando la mía, temblorosa. Esa presión pequeña, casi frágil, fue suficiente para encenderme. No podía seguir callada, no después de escuchar a Duarte repetir una y otra vez que todo se trataba de disciplina, que el afecto era una debilidad. Alcé la vista. Vi a Adrián Duarte en la cabecera, erguido como un rey en su trono de mármol. Sus ojos fríos repasaban la mesa, controlando cada gesto. Y entonces, con un valor que no sé de dónde saqué, hablé. «Señor Duarte», dije, mi voz rompiendo el murmullo. «Permítame decir una sola cosa». El murmullo cesó. Las conversaciones se apagaron de inmediato, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Duarte me miró con esa severidad que helaba. «No es el momento, señora Morales». Respiré hondo. «Precisamente porque todos están mirando, es el momento». Un par de invitados se removieron incómodos. Clara, desde el fondo, se llevó la mano a la boca. Yo no miraba a nadie más, solo a él. «Yo no vine a interrumpir», continué. «Vine a proteger a un niño, a su hijo». Duarte entrecerró los ojos. «Está cruzando un límite». «Lo sé», respondí. «El mismo límite que cruzó su padre con usted». El salón entero se congeló. Fue como si mis palabras hubieran hecho estallar un vidrio invisible. El aire se volvió pesado, cortante. Nadie se atrevió a moverse. Duarte me miró fijamente, incrédulo. Un segundo de vacilación bastó para confirmarme que había tocado una herida real. «Usted sabe lo que es llorar en silencio»,
dije con voz firme. Lo sé porque lo escuché. Una tarde, en su despacho, cuando creyó que nadie estaba allí. Usted dijo, «Nunca seré débil como él decía que era». Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados fingieron acomodarse en sus sillas, otros desviaron la mirada, avergonzados de estar presenciando lo que parecía un sacrilegio. Yo seguí, sosteniendo el temblor en mis manos con la fuerza de mi voz. Usted fue un niño que buscaba un abrazo, y lo llamaron débil. Y ahora pretende que su hijo crezca creyendo lo mismo, que el cariño se esconde, que la ternura es vergüenza. Pero no es así, señor Duarte. Eso no es fortaleza. Eso es soledad. Mi voz se quebró apenas en la última palabra, pero no retrocedí. El corazón me golpeaba las costillas, las piernas me temblaban. Sabía que podía perder el trabajo en ese mismo instante. Sabía que podía convertirme en la vergüenza de esa mesa. Pero había algo más fuerte que el miedo, la certeza de que decía la verdad. Duarte permanecía inmóvil, con el rostro endurecido, pero sus ojos ya no eran de hielo. Había en ellos un brillo diferente, un parpadeo demasiado largo, una respiración agitada que traicionaba la coraza. Entonces Daniel, con la voz temblorosa pero valiente, rompió el silencio. «Papá, yo no necesito disciplina, necesito que me mires». El murmullo se transformó en un vacío absoluto. Yo sentí que el tiempo se detenía. Duarte cerró los ojos un segundo, como si esa frase lo hubiera atravesado más que las mías. Cuando los abrió, la máscara se resquebrajó. Primero un leve temblor en sus labios, después una lágrima contenida que se negó a quedarse. Rodó por su mejilla con una fuerza imparable. Los invitados miraban incrédulos. Algunos apartaron la vista, incapaces de tolerar la vulnerabilidad de un hombre que siempre habían visto como imbatible. Otros observaban con una mezcla de morbo y compasión. Yo no me moví. Sabía que era el momento más delicado. Duarte intentó hablar, pero su voz se quebró en un susurro. «Basta». Se cubrió el rostro con una mano, pero ya era tarde. El hielo se había roto. Las lágrimas corrían sin pedir permiso. Y en ese instante, su hijo se levantó de la silla y lo abrazó. Lo abrazó con fuerza, con esa sinceridad que solo tienen los niños. Duarte, torpe, rígido, tardó en reaccionar, pero finalmente lo sostuvo. Y yo, desde mi lugar, comprendí que aquella verdad no solo había salvado a un niño, había rescatado también al hombre que creía no necesitar a nadie. Nunca pensé que llegaría a verlo así. Adrián Duarte, el hombre que siempre entraba a las salas como si el aire mismo se apartara. Estaba sentado en la cabecera con la cabeza inclinada y las lágrimas mojándole el rostro. Nadie en aquella mesa sabía cómo reaccionar. Los invitados se removían en sus asientos, fingiendo interés en sus copas, evitando cruzar miradas. El maître hizo un gesto como si quisiera avanzar, pero se detuvo al ver la mano de Duarte temblando sobre la mesa. Yo permanecí quieta, con el corazón acelerado. No era orgullo lo que sentía, tampoco venganza. Era otra cosa, más difícil de nombrar, compasión mezclada con alivio. Como si hubiera esperado mucho tiempo este momento en el que el hielo por fin se quebrara. No por mí, sino por Daniel. El niño se levantó sin pedir permiso. Caminó hasta su padre y lo rodeó con los brazos. La sala entera contuvo el aliento. Duarte, al principio, permaneció rígido, incapaz de moverse. Después, como si algo en su interior cediera, apoyó una mano torpe sobre la espalda de su hijo. Y luego la otra. Era un abrazo desprolijo, inseguro, pero era un abrazo. «Papá», murmuró Daniel. «Está bien». Las lágrimas de Duarte se intensificaron. No eran discretas, no eran una gota traicionera. Era un llanto profundo, el de alguien que lleva años reprimiendo un dolor y de pronto se le abre la represa. Lo escuché sollozar, y supe que la sala entera lo escuchaba también. Los invitados no sabían dónde mirar.
Algunos se levantaron con excusas torpes. El tráfico, la hora. Otros se quedaron inmóviles, demasiado fascinados por presenciar lo imposible. El millonario que nunca se doblaba, quebrándose frente a su hijo, frente a su niñera, frente a todos. Yo me incliné hacia Daniel, hablándole en voz baja, sin apartar la mirada de Duarte. «Abrázalo fuerte, hijo, que sienta que no está solo». El niño obedeció. Se aferró como si quisiera sostener no solo a su padre, sino también a la casa entera que parecía a punto de desmoronarse. Duarte se cubrió el rostro con una mano, pero su llanto era imparable. La otra mano no soltaba a su hijo. Y en ese contraste, el empresario poderoso y el hombre vulnerable, vi la verdad que siempre había sospechado: que bajo la armadura de trajes y órdenes frías había un niño herido que nunca se permitió llorar. La escena duró apenas unos minutos, aunque a mí me parecieron horas. Cuando por fin Duarte se recompuso un poco, alzó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Me sorprendió que no hubiera rabia en ellos, solo agotamiento. «Señora Morales», dijo con la voz rota. «Lo que hizo esta noche. Me preparé para escuchar el veredicto, mi despido, mi expulsión». Respiré hondo, dispuesta a aceptarlo. Me obligó a mirar en un espejo que había evitado toda mi vida. No supe qué responder. Sus palabras no eran un perdón, pero tampoco una condena. Eran un reconocimiento, y eso era más de lo que yo había esperado jamás. La sala quedó casi vacía. Los últimos invitados se marcharon con pasos apresurados, ansiosos por huir de aquella vulnerabilidad que no sabían manejar. Clara, con los ojos húmedos, me miró desde la puerta como queriendo decirme: «Hiciste lo correcto». Esa noche, cuando subía a acostar a Daniel, él no me soltaba la mano. «Viste, Elena», me dijo, con una sonrisa cansada. «Papá también llora». «Sí, mi amor», le respondí acariciándole la frente. «Todos necesitamos llorar alguna vez». Lo vi quedarse dormido con una paz que nunca había visto en él. Me quedé sentada un rato junto a su cama, dejando que el silencio llenara el cuarto. No era el silencio pesado de siempre. Era un silencio nuevo, más suave, más humano. Al bajar las escaleras, encontré a Duarte en el vestíbulo. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al vacío. Cuando me vio, sostuvo la mirada un instante. No dijo nada más. No hacía falta. Su expresión, todavía vulnerable, me habló de una batalla interna que recién comenzaba. Salí al jardín para respirar aire fresco. El césped brillaba bajo la luz de la luna. Las fuentes murmuraban. Me apoyé en la baranda y pensé: quizá esta casa, tan llena de mármol y silencios, por fin se atreva a ser un hogar. La mañana siguiente, amaneció con un aire extraño en la mansión. No era el mismo silencio pesado que solía recorrer los pasillos, ese que obligaba a caminar de puntillas y hablar en susurros. No, había otra clase de silencio, uno expectante, como si las paredes mismas se hubieran dado cuenta de que algo se había roto la noche anterior. Yo bajé temprano a la cocina. Preparé el desayuno de Daniel, tostadas con mermelada, como a él le gustaban, y una taza de leche tibia. Mientras él comía, no dejó de sonreírme. Había en sus ojos un brillo nuevo, una alegría que yo nunca le había visto en esta casa. Papá me abrazó, me dijo, con la boca aún manchada de mermelada. ¿Sabes? Nunca lo había hecho. Se me apretó el corazón. Lo miré fijamente y respondí: y lo volverá a hacer. A veces los corazones tardan, pero aprenden. Clara entró en la cocina con su inseparable libreta. Tenía el rostro ojeroso, pero me regaló una mirada diferente a las de siempre. No era la mirada distante de la jefa de personal, sino una mezcla de respeto y complicidad. «Lo que pasó anoche», susurró, asegurándose de que nadie más escuchara. «Nunca pensé que lo vería». No respondí. Solo asentí,
porque las palabras me pesaban demasiado en la garganta. Ese día Duarte no salió de la casa. No lo escuché dar órdenes a gritos ni hablar por teléfono sin parar. Se mantuvo recluido en su despacho hasta media mañana, cuando apareció en el comedor. Estaba distinto. Llevaba la camisa sin chaqueta, las mangas arremangadas. Su rostro parecía más cansado que nunca, pero no era el cansancio del trabajo. Era el cansancio de alguien que ha llorado de verdad. Todos los empleados se tensaron al verlo. Yo, en cambio, lo miré directo. Fue él quien habló primero. «Señora Morales, quiero hablar con usted». Mi corazón dio un salto. Tomé la mano de Daniel para tranquilizarlo, pero él me soltó y me susurró. «Ve, no tengas miedo». Seguimos a Duarte hasta su despacho. Cerró la puerta, y por un instante volvió el aire denso de siempre. Él permaneció de pie junto al ventanal, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el jardín. Yo me quedé junto a la puerta, firme, esperando. «Lo que ocurrió anoche», comenzó con voz grave, «fue una humillación pública. Me preparé para lo peor, pero no bajé la mirada. Lo sé, señor, y lo lamento, pero no por mí. Lo lamento por su hijo». Giró bruscamente. «¿Por Daniel?» «Sí», contesté con calma, porque él estaba aprendiendo que debía esconder sus emociones, que debía callar para no parecer débil, y yo no podía permitirlo. Sus ojos chispearon con rabia contenida, pero esa rabia duró apenas un segundo. Lo vi apretar la mandíbula, respirar hondo. Finalmente, dijo, «Nunca nadie me había enfrentado así. Quizás porque todos le temen», le respondí suavemente. «Pero yo no estoy aquí para temerle. Estoy aquí para cuidar de Daniel. Y a veces cuidarlo significa recordarle a usted lo que olvida». El silencio se estiró. Duarte comenzó a caminar de un lado a otro, como una fiera enjaulada. Su sombra se movía sobre las alfombras, alargada, distorsionada. Me pregunté si se detendría a gritarme, a despedirme, pero lo que dijo me sorprendió. «No sé si pueda perdonarla», admitió con un hilo de voz. «Pero tampoco puedo negar que tenía razón». Sentí un temblor en las piernas, pero me mantuve erguida. «No busco su perdón, señor. Busco mi dignidad y la de su hijo». Se detuvo frente a mí, a escasos pasos. Sus ojos estaban rojos todavía, pero había algo nuevo en ellos. Respeto. Era como si me estuviera viendo por primera vez en 5 años. «Dignidad», repitió, como si probara la palabra en su boca por primera vez. Nunca pensé que una niñera me hablaría de eso. «Porque nadie es solo nada, señor Duarte», le respondí. «Ni usted es solo un millonario, ni yo soy solo la niñera. Todos cargamos una historia». Él se quedó en silencio. La tensión se desinfló lentamente. Finalmente, asintió. «No lo olvidaré». Salí del despacho con el corazón latiendo a 1000 por hora. En el pasillo me esperaba Daniel, con los ojos grandes, llenos de expectativa. «¿Te despidió?», preguntó ansioso. Sonreí y negué con la cabeza. «No, mi amor, no esta vez». Ese mismo día, algo inusual ocurrió. Durante la merienda, Duarte se sentó con nosotros. No dijo mucho. Apenas preguntó cómo iba la escuela de Daniel. El niño, sorprendido, le habló de un dibujo que había hecho. Duarte lo escuchó en silencio y asintió. Fue un gesto mínimo, pero yo lo vi. En esa mesa pequeña, donde siempre habíamos estado solos el niño y yo, ahora se sentaba también él. Clara pasó junto a nosotros y me lanzó una mirada de asombro. Yo bajé la vista, ocultando la sonrisa. No necesitaba explicaciones. Había ocurrido algo simple pero profundo. Duarte había dado el primer paso para derribar la muralla. Esa noche, al acostar a Daniel, él me abrazó fuerte. «Gracias, Helena», me susurró, «por no dejar que papá me enseñara a callar». Le acaricié la frente y respondí, «Yo siempre estaré aquí, hijo».
pase lo que pase. Cuando apagué la lámpara, me quedé un momento en la penumbra. Escuché su respiración tranquila, un sonido que contrastaba con las noches anteriores de ansiedad. Sonreí. Bajé a mi habitación con una certeza ardiendo en el pecho. No volvería a permitir que nadie me redujera a solo la niñera. Esa frase, que tantas veces me había dolido, ahora se había convertido en mi estandarte. Porque anoche lo había demostrado. Una niñera también puede enseñar a un millonario lo que significa ser humano. Al día siguiente, la casa amaneció distinta. No sé cómo explicarlo. El sol parecía entrar con más suavidad por las cortinas, y hasta el aire tenía otro peso. No era la mansión fría y calculada de siempre. Era como si los muros hubieran escuchado lo que ocurrió la noche anterior y, de algún modo, respiraran conmigo. Me levanté temprano, como cada día. Preparé el desayuno de Daniel, lo peiné y lo acompañé a la mesa pequeña de la cocina. Él no dejaba de sonreír. Había algo en su mirada, un brillo nuevo, que me conmovía. Papá me abrazó. Me repitió, como si quisiera asegurarse de que yo también lo recordara. Y me miró de verdad. Sí, mi niño. Le respondí acariciándole el cabello. Y lo volverá a hacer. Clara entró en ese momento. Me observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca antes me había mirado así. Ni ella ni los demás empleados, que ahora parecían inseguros en mi presencia, como si yo me hubiera transformado en alguien distinto. Pero no era yo la que había cambiado. Era la manera en que ellos me veían. Un rato después, Adrián Duarte bajó las escaleras. No llevaba chaqueta ni corbata. Sus mangas estaban arremangadas y su rostro mostraba ojeras. Era otro hombre. Los empleados se tensaron, esperando las órdenes de siempre, pero él simplemente se sirvió café y se sentó con nosotros en la mesa. El silencio se volvió denso. Nadie estaba preparado para verlo allí, compartiendo ese espacio mínimo donde hasta entonces no había cabida para él. Daniel lo miró como quien recibe un regalo inesperado. Yo me limité a seguir sirviendo la leche, como si fuera lo más natural. El niño sacó de su mochila un dibujo arrugado. 3 figuras tomadas de la mano, él en el centro, yo a la izquierda y Duarte a la derecha, con un traje azul. Sobre ellos, un sol amarillo ocupaba todo el cielo. «Mira, papá», dijo con voz tímida. «Somos nosotros». Duarte lo tomó en silencio. Sus ojos recorrieron el papel con una lentitud que me conmovió. Su mandíbula tembló apenas. «Bonito dibujo», murmuró, sin levantar la vista. Daniel sonrió y yo lo observé en silencio, comprendiendo que ese gesto mínimo tenía más valor que todas las fortunas que él había acumulado. El resto del día, Duarte permaneció en casa. Caminó por el jardín, habló con los empleados sin levantar la voz. Se detuvo frente al columpio del roble donde Daniel jugaba. No se sentó, no participó, pero estuvo allí. Su sola presencia, más tranquila, fue suficiente para que el niño brillara. Por la tarde me llamó a su despacho. Entré con cautela, con el recuerdo de tantas veces que había sentido miedo al cruzar esa puerta, pero esta vez era distinto. Él estaba sentado, sin papeles delante, mirando por la ventana como si buscara respuestas afuera. «He pensado mucho en lo que pasó», dijo sin mirarme. «No soy un hombre que pida disculpas con facilidad». Guardé silencio, esperando. Pero usted me obligó a enfrentarme con algo que llevaba años enterrado. Y, aunque todavía me duele, sé que tenía razón. Sentí un calor en el pecho, no porque me diera la razón, sino porque lo decía sin rabia, sin la necesidad de imponerse. Era un hombre cansado, sí, pero humano. «Señor Duarte», dije con calma, «no lo hice por usted, lo hice por Daniel». Finalmente, me miró. Sus ojos estaban todavía marcados por la vulnerabilidad, pero ya no eran fríos. Lo sé, y por eso la respeto. Esa palabra, respeto, me atravesó como un relámpago. Después de años de sentirme invisible, reducida a solo la niñera,
Ahora escuchaba lo que nunca pensé oír. Salí del despacho con la sensación de que algo definitivo había ocurrido. En el pasillo me esperaba Daniel, ansioso. ¿Qué dijo? ¿Te echó? Sonreí y negué. No, hijo, no esta vez. Esa noche, al acostarlo, me abrazó con fuerza. Gracias, Elena, me susurró, por no dejar que papá me enseñara a callar. Yo siempre estaré contigo, mi amor, le respondí. Siempre. Apagué la luz y me quedé un rato en penumbra, escuchando su respiración tranquila. Era distinta. No era la respiración agitada de un niño ansioso, sino la calma de alguien que siente que ya no está solo. Antes de ir a mi cuarto, pasé frente al espejo del vestíbulo. Me miré con atención. Una mujer mayor, con arrugas y cansancio, con las manos marcadas de trabajo. Y sonreí, porque ya no me veía como solo la niñera. Me veía como alguien que había defendido su dignidad y había cambiado, aunque fuera un poco, el rumbo de una vida. Quizás mañana Duarte volvería a ponerse su armadura de trajes y silencios. Quizás la rutina trataría de cubrir lo ocurrido. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Y no solo en él, también en mí. Porque ahora, cuando me mira, ya no me atraviesa con desprecio. Ahora me ve. Y yo sigo siendo Elena Morales, una mujer que, contra todo pronóstico, le enseñó a un millonario que incluso el hielo más duro puede derretirse con una verdad dicha a tiempo.